Hola, estas son las cifras de la pandemia en la región del Cusco. Vamos por 3.957 casos reportados a la fecha, 1.723 pruebas, la mitad de pruebas que la semana pasada. 9.3% de estas pruebas son positivas, casi 3 veces más que la semana pasada. Vamos en un claro crecimiento. Comencemos describiendo nuestros cuadros. Este es el promedio de nuevos casos que se presentan cada semana. Esta es la curva donde se observa la meseta. Esa meseta que Alemania bajó, esa meseta del que todos hablan en nuestro país, esa meseta se ve reflejada en este cuadro. Veamos, por ejemplo, esta semana 9 casos diarios se reportaron aquí. 8 casos diarios en esta semana. 6 casos diarios en esta otra. Esta es la cuarta semana de abril, donde finalmente empezamos a tomar pruebas a ese 0.03% de nuestra población, en lugar de esos 10 pelagatos que tomábamos al principio. A partir de esta séptima semana es que vamos a ver nuestros siguientes cuadros. Porque antes de esta semana operábamos a ciegas. Nuestro país era un país sin la infraestructura para poder ver a nuestros infectados, para localizarlos. Cuando dije que finalmente en nuestra región se tomaban tantas pruebas como en todo nuestro país, no quiso decir o inferir que estábamos bien, estábamos mejor, pero aún seguimos lejísimos de bien. En Luxemburgo, señores, se plantean tomar pruebas a toda su población, al 100% de su población, periódicamente. Nosotros nos emocionamos cuando llegamos a ese 0.03% de nuestra población diaria. Ahora ya casi llegamos a 0.1%, estamos cerquita. Y lo que nos costó llegar a ese 0.1%. No podemos darnos el lujo de volver a operar a ciegas. No podemos en 3 meses más crear la infraestructura que no creamos en 30 años. No podemos, no solo porque el virus crece a una velocidad exponencial. No es lo mismo que ir de 17 casos en una semana a 35 casos en la otra, que ir de 139 casos una semana a 300 o 400 casos la siguiente. Así nos mandaran todas las camas UCI necesarias. No se puede crear personal médico de la noche a la mañana. Ya de por sí, ahora no tenemos personal suficiente para nuestra población. Imagínense si incrementamos nuestro número de infectados. Nuestras pruebas moleculares siguen sin implementarse y oren, amigos, para que dichas pruebas moleculares se estén probando y su margen de error sea menor al que ya tenemos. Oren, porque nuestro ministro de Salud dijo que íbamos a incrementar nuestras pruebas moleculares y ni rastro de ellas. Ayer publicaron que el 13 de julio hicieron cuatro pruebas moleculares, ni siquiera las 10 de nuestras peores épocas, y obviamente las 4 positivas. Actualicemos nuestros cuadros. Observemos cómo esta semana tenemos 6 casos diarios, pasamos a 17 casos diarios, a 35 casos diarios, a 25 casos diarios. En esta semana yo pensé que finalmente íbamos a llegar a bajar esa curva, pero no. Subimos a 28 casos diarios,
37 casos diarios, 46 casos diarios, y para entonces ya habíamos aceptado que no íbamos a bajar esa curva, que íbamos a, con las justas, llegar a una meseta. Esta es nuestra meseta. Esa famosa meseta que nuestro país viene viviendo desde hace 2 semanas, nosotros la vivimos por 4. Casi 50 casos diarios por un mes. Esa famosa meseta de la que todos temen un rebrote. No un rebrote porque nosotros nunca bajamos nuestra meseta, tal vez un repunte. Ese repunte que todos temen, nosotros ya lo vivimos. Ese repunte que nuestro país teme vivir, nuestra población ya la está viviendo. Veamos esta semana 18. Esta semana 18 desde que empezó la cuarentena. Esta semana que comenzó el 11 de julio. Si es que la semana pasada triplicamos nuestra meseta de 50 diarios, hasta ayer amenazábamos con cuatriplicarla. No podemos darnos ese lujo. Volvimos a tomar menos pruebas, casi la mitad de la semana pasada. Y ustedes dicen, a menos pruebas, menos infectados. Pero no, más infectados. Incrementamos nuestra positividad a 9.3, casi 3 veces más. Vamos en claro crecimiento. Amigos, cuídense mucho. Sé que es difícil usar la mascarilla, pero hay que usarla. Chao.